dijiste algo, Luis, que me quedó dando vuelta y que no quiero dejar Ujú. de preguntarlo. Tú dijiste Por como que el favor. evangelio se estaba como diluyendo y yo tengo la misma sensación, pero me Mm. gustaría conocer tu percepción, porque yo estoy aquí en mi comodidad, ¿cierto? En América Latina, en mi país, tranquilo y probablemente envuelto, ¿cierto? En las cosas de iglesia, pero tú tienes otra percepción, que es la que me gustaría conocer. Claro. Sí, siento, mira, hemos tratado, por eso que Fibra nos ha ayudado mucho a entender muchas perspectivas, ¿no? En relación a lo que está pasando en América Latina. Y cuando hablábamos mucho, por ejemplo, esas cuestiones políticas, de la iglesia envolviéndose en las cuestiones políticas, un poco que en el fondo está habiendo una pérdida de esencia, de carácter cristiano, y sentimos, yo no sé cómo sea en Chile, pero por ejemplo en el Perú, donde hubieron testimonios de hermanos cristianos envolvidos con políticas que dejaron de desear, ¿no? Entonces, me parece que hay un evangelio, hay una buena nueva de Jesús que está faltando un poco lo esencial, ¿no? Claro. Es verdad, nos estamos abriendo por el número, la mayoría, ¿no? Que está el crecimiento de la iglesia evangélica, entonces está entrando en diferentes sectores de la sociedad, pero la manera en cómo ella está penetrando, la calidad de su penetración, entonces deja un poco a pensar dónde está la esencia, porque a veces parece que no nos distinguimos, o parece que solo abrazamos rápidamente eh, posiciones, pensamientos que son más filosóficos, que son más ideológicos y que son más de la sociedad donde estamos, de nuestra cultura, pero no de la esencia misma de nuestro evangelio. No criticamos, no tenemos una apreciación crítica, abrazamos, ¿no? Y avanzamos. Por ejemplo, te cito el caso en el Brasil. Yo también hay una iglesia, por caso de mi esposa, hay una iglesia en Brasil que hace parte de nuestro ministerio, en fin. Y, y tú ves, por ejemplo, en Brasil la iglesia evangélica se volcó mucho hasta el punto de ser un poco como manipulada, porque el actual presidente que se tiene en Brasil, tú puedes percibir, entendemos que no es cristiano, pero supo hablar el lenguaje cristiano de las cosas que los cristianos necesitaban, en fin, esas cuestiones de aborto. Y parece que como que un poco que la iglesia se fue por ahí y perdió otras perspectivas importantes, ¿no? Tú, En tú estás cuanto, a favor de la voz crítica entonces del cristianismo. yo soy a favor de una apreciación crítica, ¿sí? De no dejarnos llevar solo por llevar, bueno, él está a favor contra el aborto o contra el homosexualismo, en fin, que a veces son eslogan que se tocan, pero hay muchas cosas más que eso, ¿no? Y que con respecto a la corrupción, que con respecto a la responsabilidad dentro de un clima de pandemia, que con respecto, ¿no? A la manera en cómo se administra los recursos en un determinado lugar, en fin, que con respecto a los casos que se nos juzgan, que ¿no? La justicia pone a luz y todas esas cosas donde quedan, ¿no? Entonces a veces pienso que precisamos tener un espíritu crítico de lo que se nos propone. No basta decir, soy cristiano y bueno, creo en Jesús y vamos pues, y ahora el Mesías con nosotros. Hay que tener, entonces me parece que hay en la esencia de nuestras iglesias como que está faltando, como que hay, no digo todo, ¿no? Pero falta no solo reflexión, pero falta carne, vivirlo, falta encarnarlo. Y, Y s- eso es lo que estaba trayendo un poco un mensaje de los contextos de minoría, ¿no? y se Los nota, ¿cierto? contextos culturales. O sea, Sí, yo sí, percibo lo mismo que tú. Yo creo que se nota mucho. Se nota. por Yo tengo la supuesto. sensación de que esto se ha transformado en algo muy, por lo menos en mi realidad, en mi contexto, en algo muy culto, muy cúltico. Nos quedamos en las cuatro paredes, ¿cierto? En el culto y como que nos anestesiamos con eso, nos encantamos con el culto y se acabó. Y hasta nuestras opiniones, que debieran, ¿cierto?, estar en base a la escritura, en base a lo que nosotros interpretamos de la Biblia pasaron a segundo plano, nuestra acción social pasó a segundo plano, nuestra, nuestra voz profética, por decirlo de una Ujú. manera, ¿cierto?, más,
más cercana pasó a ser caricaturizada, ¿cierto? La voz profética es una caricatura prácticamente hoy día de lo que realmente lo fue en los tiempos bíblicos. Y Sí. por ahí yo veo que está pasando un poquito eso. Sí, 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 excelente, porque son los dos extremos, justamente. Yo te traigo el extremo de mi nación, el Perú, de gente que se ha ido a un extremo abrazando lo que apareció, hablando un poco de cuestiones políticas, por esa misma falta de espíritu crítico, ¿no? Desde una perspectiva bíblica. Y tú estás, por ejemplo, en el otro extremo, de los que espiritualizan ya todo, por falta de una apreciación crítica también, en ser cerrados en las cuatro paredes o resumiendo a lo que hoy se conoce. Por ejemplo, he visto mucho eso en el Brasil, los shows, ¿no? Parece que los cultos son más un show, un poco más de... Quedamos medio anestesiados dominicalmente hablando. Y después vamos el lunes y parece que es otro universo, otro mundo, no tenemos mensaje, no tenemos relevancia. Sí, falta esa cuestión crítica. Entonces, cuando se es minoría, por ejemplo, en un mundo donde la mayor parte profesa otra religión, tú eres forzado a cuestionarte, ¿cómo yo vivo a Jesús en este contexto? ¿Cómo yo vivo a Jesús en este, por ejemplo, me para un policía y porque simplemente tiene la costumbre de parar solamente porque soy extranjero, ¿no? A los otros no los para, pero desde que me ve que soy extranjero, un color de la piel diferente, me para y bueno, ¿cómo vivo yo eso siendo minoría? No, yo conozco a Dios, yo conozco a Jesús, no puedo aportar a la corrupción. Se le abren los ojos y dice, ese aquí es diferente.